contenido o opinión. Aquí inicia nuestra franja de movimientos sociales. Cultura FM 100.9. Frecuencia Subversa. Noticias, opinión, entrevistas, contracultura, diversidad, porque nuestra palabra es nuestra arma. ¿Y qué tal con todos y todas? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, todos los días jueves de 17 a 18 horas en el horario de la tarde, franja de movimientos sociales a través de los 100.9 de Cultura FM, ya lo saben, en la radio CCE o Cultura FM, estos espacios que tan importantes se vuelven para nuestra cultura, para nuestro escenario y también para nuestros artistas, y de hecho eso es lo que vamos a conversar esta tarde, y nos encontramos con Ana Jacome y también con nuestra compañera que puedes decir tú mismo, ¿no? Ahora. Es la productora de... Sí, mucho gusto, soy Vanessa Guerrero Viñachi. Chévere, con Vanessa y Ana. ¿Cómo estás, Ana, esta tarde? Bien, bien ahí, moviendo los impulsos del día a día. Qué chévere. Bueno, estamos hoy juntos y juntas para conversar sobre lo que será el junio itinerante titulado Echarse Flores, que es una serie de actividades, performance, talleres, una buena oferta de cuestiones muy valiosas e importantes que son a propósito de los 10 años de terquedad escénica, que es como lo has titulado, un poco a este caminar, a estas andanzas alrededor de tu propia visión y de tus propios sentires y las necesidades que has tenido de expresar injusticias, denuncias sociales. Es más o menos algo que dentro de tu caminar ha sido una constante, Ana. Sí, quisiera partir de este eslogan que usaste al inicio cuando mencionabas frecuencia. Subversa. Yo creo que en mi caso ha sido mi frecuencia subversa, es mi cuerpo denuncia, y durante todo este recorrido ya de un poco más de 10 años ha sido esa necesidad vital de contemplar el mundo con una actitud activa desde el arte. Qué chévere. Y bueno, ahorita ya estamos exactamente saliendo por el Facebook Live, te acabo de enviar ya el enlace, entonces para toda la gente que nos escucha por la transmisión de la radio, es decir, por la señal de los 100.9, puede en este instante también buscar en el Facebook de Frecuencia Subversa Radio, ahí puede ver lo que está sucediendo en las cabinas acá, directamente desde de la sede nacional de la Casa de la Cultura. Conversábamos detrás de los micrófonos y qué chévere escuchar también que tengas esta sintonía, ¿no?, con la Frecuencia Subversa también desde los espacios más cotidianos. Nos parece que eso es lo que hace que se vuelva transformador y que las cosas que hagamos se nutran. Hace 2 años conversábamos, estuviste aquí también y nos trajiste a la madre de Valentina Cosíos para conversar en estos micrófonos. Estabas realizando en ese entonces una jornada de danza, canto y palabra. Esto está muy relacionado nuevamente a lo que conversábamos, pero ya para después conversar de lo reciente y de lo que va a ser el junio itinerante de Echarse Flores y los 10 años de terquedad escénica, convérsanos un poquito desde más antes, ¿no? Un poco cuándo fue que hiciste chispa con esta actividad artística, con esta forma apasionante de expresarte a través del cuerpo, a través de las palabras, de la performática. ¿Cómo fue ese primer acercamiento tuyo? Directamente para mí ha sido un estar en total inconformidad con la vida. O sea, yo creo que desde mi adolescencia había una sensación como de no encajar. Entonces, siento que esa sensación de no encaje genera
o generó en mi cuerpo como cortocircuitos, más bien yo creo, ¿no? Como llamados de atención urgente para saber cuál era mi lugar en la vida. Y creo que fue a través del teatro cuando contemplé de muy joven el acontecimiento escénico que ha significado para mí una posibilidad de identificarme con que ese es mi espacio. Entonces empecé como en el teatro, me gradué en la Universidad Central, y la danza siempre ha sido como una seducción que ha estado rondándome, pero claro, justo hoy que conversábamos con Vanessa, que estuve acompañando 3 meses a un grupo de guaguas de 0 a 7 años con la herramienta de la danza, digo, cuán peligroso es, o se ha vuelto esta precocidad en los cuerpos tiernos de darles una técnica que les aleje totalmente del contacto de sus sentidos, ¿no? De su percepción sensorial. Entonces, y claro, y eso es una estructura mental, ¿no? Que nos dicen, si tú no empiezas desde pequeñito a estudiar danza, si ya tienes 20 años es imposible. Y yo estaba en esa frecuencia más bien como de saber que era algo imposible para mí. Y creo que a través del acercamiento al género y los múltiples géneros que tiene como la expresión del cuerpo, descubro que mi cuerpo sí podía. O sea, tenía 21 años cuando yo ya estuve estudiando teatro y era feliz porque en la malla curricular yo tenía la materia de danza. Entonces, pero el momento en el que yo ya voy informándome de que sí podía, es cuando empiezo a estudiar directamente, ¿no? La técnica de la danza contemporánea, y que ese mismo sentirme ya encajada en algo, con mi maternidad detona en sentirme otra vez inconforme con lo que estaba haciendo en ese momento con la danza contemporánea, que ya me era insuficiente. Y siento que esta necesidad de volver a mi realidad como mujer, como madre, en este contexto social tan agobiante, ¿no? Por el hecho de ser mujeres, hace que yo me sienta nuevamente inconforme con ese género que llevaba hasta ese momento con la danza contemporánea, y ahí es cuando surge Artemisa Danza, que es este pulsor de denuncia. Es como esa forma de romper un poco esos esquemas mentales que tenías hasta ese momento, ¿no? ¿Y qué hiciste como para romper eso mismo? O sea, parir. El mismo, así como veía el acontecimiento escénico y me permitía partirme de la fantasía activa, para mí fue el parto, ¿no? O sea, el encarar directamente ese dolor, que fue un encuentro directo con la muerte, que hace que el cuerpo, si yo creía que conocía mi cuerpo porque había estudiado algunos años ya danza, esa sensación tan primaria hizo que yo contemple con mucha ternura y compasión esta finitud que era mi cuerpo, al sentirme ahí en ese vuelco, ¿no? de parir, y que también es el dolor más rápido que se va. O sea, el momento en que ya mi hija viene a mis brazos, y es un dolor que se va. Entonces, sí, yo creo que es una cuestión muy energética, ¿no? Muy eléctrica, que hace que las frecuencias de mi mente y de mi necesidad de continuar en este cuerpo expresivo encuentre otros caminos, se inventen nuevos caminos. Que justo que mencionas eso, hemos escuchado algunas veces que también las obras de arte, tal vez los performance y todo, también se asocian usualmente a un proceso de parto, de gestación y después de ausencia, después de que pares. ¿Cómo tal vez tú lo ves dentro de eso, después de haber parido, ¿no? Y que tal vez ahí es cuando comienzas a trabajar ya en Artemisa Danza, ¿no? Sí, porque la maternidad, como te repito, me permite tener otra contemplación de la realidad, de lo que estaba haciendo. Me interpelo, como, ¿qué es esto de para qué quiero bailar, no? Y entonces, sí, siento que ahí ocurrió un cambio total. O sea, se me murió una parte mía, vital, pero nace otra. Cuando tú mencionas esto de la ausencia, creo que es sí un ciclo continuo, ¿no? De despedidas, de bienvenidas también. Y eso ha significado estos 10 años, ¿no? Justo con la Vane ya tenemos algunos años también de que ella ya les va a poder también
desplegar cómo ha sido su caminar en la danza, pero siento que esas ausencias y como esos reencuentros que están dentro de una misma frecuencia, que coincidimos mucho con Baneco, que es su nombre, ¿no es cierto?, de lucha, ha significado eso, ¿no? Que aunemos necesidades de denuncia y de nuestras inconformidades, pero que también vayamos puliendo y con nuestros oficios femeninos esa cuestión, yo lo llamo oficio, porque es una cuestión del día a día, de ir forjando poco a poco, que permite que no perdamos la esperanza. Tú, Vane, ¿cómo lees todo lo que estamos conversando? O si quieres contarnos ya lo que decía Ana, ¿no? ¿Cómo entraste en este mundo? Primero agradecerles por este hermoso espacio para los artistas. Y bueno, le conozco a Anita también hace muchos años ya. Estudiamos juntas justamente aquí en la Casa de la Cultura, que fue en donde nos encontramos. Y he sido partícipe justamente de los procesos de Artemisa Danza. Hicimos varios rituales en la pandemia. Fue ahí que se forjó mucho más nuestro vínculo. Y hicimos muchas puestas en escena también, en apoyo justamente, como mencionabas, de Valentina Cosillos y de María Belén Bernal también. Entonces, Artemisa Danza fue y es siempre una promotora y defensora de los derechos humanos. Y también es muy importante crear estas redes de mujeres, ¿no? Que es justamente el proyecto que se está gestando en este momento. El Junio Itinerante. Ajá, es el Junio Itinerante. En mayo también, y Anita les va a contar más del proceso de echarse flores, pero para mí este proceso significa mucho, porque es dar visibilidad justamente a las mujeres artistas y a sus oficios, que sus oficios lamentablemente sí son invisibilizados. Total. Por ejemplo, los oficios de ser madre, de ser ama de casa, de ser esposa, o el oficio de ser, no sé, servidora pública, o este mismo oficio de ser bailarín y también productor. Entonces, me parece que es muy felicitable el hecho de este proyecto que visibiliza a muchas mujeres en cada uno de sus espacios de creación y de gestación, tal cual está mencionando Anita. Sí, qué chévere, y no, de hecho nos parece súper importante que desde estas trincheras se posicione mensajes tan importantes como los que siempre acompaña Ana, como los que Artemisa Danza ha estado desde sus inicios apoyando. ¿Y cómo fue esa motivación? Porque bueno, tal vez fácil otras personas relacionadas al arte o al teatro tienen otras preocupaciones en mente, yo que sé, la estética, tal vez otro tipo de virtudes que resaltan o que aterrizan en sus proyectos, pero ustedes han decidido ponerle este contexto que a veces es difícil, la denuncia social, las desigualdades, son cosas que no son fáciles de digerir por cierto tipo de públicos, ¿no? Sino que comprometen, que responsabilizan, que te ponen como un poco que te sacuden un poco, ¿no? ¿Cómo ha sido también decidir transitar por ese camino? Siempre que intento traducir como lo que yo hago o mi búsqueda, sigo aterrizando en la palabra encarnar, ¿no? Que diferencia del interpretar. La interpretación yo la asocio como a una producción incesante de movimientos, y la encarnación hacia una creación de movimientos. Estamos todo el tiempo bajo estas exigencias del sistema capitalista, ¿no? Que te empujan hacia la producción, a la competencia. Entonces yo me he cansado ya no tolero esas glotonerías escénicas, en la que quieren comerse todo, o también casi como una bulimia, botar, no, como llenarse. Como muy, sí, muy frenético, muy... Ajá, y entonces se pierde el sentido del proceso. El proceso como esta palabra que ahora está todo el tiempo posicionándose, la ternura. Yo creo que es necesario
no manosear, yo siempre también uso esa palabra, ¿no? Cuando ya aparece una palabra como de moda y ya la agarro y nos asustamos de lo más simple. Ujú. Entonces yo creo que este encuentro, el contacto con lo más invisible, con la sencillez que automáticamente te lleva a ese contacto con lo más noble tuyo, permite que en mi caso, cuando ya encaro una producción coreográfica, no tenga miedo de ser diferente, Ujú. ¿no? Entonces, frente a eso es una posición política, ¿sabes? Es una posición política frente a que yo tengo una estética que ya la he logrado posicionar en la academia. Hace poco saqué mi maestría y mi tema de investigación se llama Piel femenina, un cuerpo denuncia. Entonces, a través de acercarme autoetnográficamente con todo lo que ha sido mi caminar y el por qué he ido tomando decisiones, es ese encuentro auténtico con lo que yo busco y contagiar, ¿no? O sea, cuando estoy con mis compañeras, es llevarles a ese punto de o sea, que salgan de lo tibio, Ujú. de lo obvio, y que está así la apariencia, demostrar que todo está bien y cómo permitir que esa estética, que cuando hacemos los performances o cuando voy ya directamente a un espacio concreto de un teatro, por decirte, cómo esa estructura dramatúrgica te devela las cosas que no queremos ver, pero a la vez también es de qué manera llegamos hacia una poética, o sea, una poética de la denuncia, Ujú. ¿no? Que es lo que yo, al acompañar a Diana Sánchez con su lucha, por su guagua, o cuando he estado con Ruth, es pulsar desde esa ternura que aún vive como sobreviviente en el caso de Diana, o también en la ausencia total de Valentina, ¿no? Y pero como esa frecuencia no llega a adormecer, digamos, a los cuerpos que necesitamos, las calles, cuando hay manifestaciones, o sea, estos cuerpos de madres y padres que salen a exigir justicia y reparación. Entonces ahí el componente artístico yo lo considero bajo ese lenguaje que yo lo llamo danza denuncia. Porque yo puedo llevar esa denuncia a un teatro, como también le puedo llevar a un sótano, como le puedo llevar a las protesta. calles. Ajá, y también como es diferente, digamos, con Vanessa hemos hecho trabajos de puestas en escena en las que estamos con las luces, con el guión, ¿no? Todo cuidado, el público allá, las jerarquías, ¿no? El público, el actor, bailarín acá. Y el performance nos pone en un estado de encarnación directa, o sea, porque Atraviesas un poco eso, ¿no? claro, es mi vida, es mi historia, o sea, es la historia de Vanessa, es la historia de la Ana, que se mezcla con la denuncia que esté haciendo. Entonces, ahí no, muchos dicen es que sentimos que cuando mencionan esto, yo quiero dar voz a otros. A los que no tienen voz. Y todos... Una frase muy medio trillada, ¿no? Claro, y no es así, es decir, es como yo resueno con mi vida, yo como Ana ya no me oculto, sino que yo aquí cuento mi vida a través de una encarnación en la que también me afecto por esa historia, y el performance lo que permite es que este acontecimiento que es extra cotidiano tenga una efectividad de estremecer al espectador. Entonces es todo una apuesta, ¿no? Es una apuesta, cómo desdibujamos estas estructuras escénicas, que hay muchas, ¿no? O sea, que uno Claro. puede decir, sí, acá también estoy hablando de la migración, de los desaparecidos, y bueno, y yo me voy como a la sencillez del cuerpo denuncia y de pellizcarles a cada una para que también saquen todas sus necesidades propias de denuncia, que tú tendrás también a lo largo de tu Claro. vida todo un compendio de denuncias, de inconformidades. De cosas que se te quedan, ¿no? Un poco ahí. Y no es necesario, como muchos me saben decir, pero Ana, ¿por qué llegaste a hablar sobre temas de feminicidios, de desapariciones?
tú viviste, se te desapareció un familiar o tú fuiste violada o alguien muy cercano, y yo digo, es que no puedo yo esperar que me vaya a pasar. Sentir empatía. Entonces, sino yo creo que esta sensación de compadecerme hace que yo active mis herramientas creativas, académicas, y esto es lo que invito también a que las mujeres, sobre todo en Echarse Flores, que estamos con ese encaje de oficios femeninos, pues valoren todo lo que hacen. Y a través de este azar que se ha vuelto, ¿no?, el encuentro de cada domingo. Qué interesante lo que nos dices, porque justo me pensaba, claro, con esto tú también le pones un granito de arena, como la subjetividad del artista o de la artista que hace el performance, mezclado también con la subjetividad de lo que está pasando, del tema, y aterriza en la subjetividad de quien mira, ¿no? Se podría decir como un ejercicio que no es tan, no está tan sobre la mesa, sino que como que implica un poco más de esto, ¿no? Creo que es algo súper importante, porque hemos visto experiencias de gente que quiere dar voz a los que no tienen voz y terminan apropiándose o suplantando la posición, suplantando los dolores, y eso también es algo que surge así, ¿no? Creo que eso pasaba con el indigenismo de principios de siglo, ¿no? Que gente trataba de aproximarse, pero desde su propia postura, sin poder reconocer desde dónde se habla, ¿no? Que es, creo que este ejercicio de empatía más sincera, creo que es algo que lo que nos has planteado. Un poquito antes para conversar, Vane, tú haces también teatro, danza, sí, te pones en el ruedo, como dicen. Sí, justamente soy bailarina, tengo también varias obras que he creado, y también varias obras que me ha permitido participar, Anita, en Artemisa Danza. Y justamente es este respeto, ¿no?, por el dolor de los demás y cómo ese dolor se vive en el cuerpo de uno. Entonces, en una de las puestas en escena, que justamente fue por María Belén Bernal, la madre Elizabeth Otavalo nos permitió a Anita y a mí llevar el vestido de novia de Belén. Entonces, justamente es este símbolo y este significado de este vestido y de esta novia, que fue justamente que salimos en primera línea con las demás participantes de Artemisa Danza y nuestro compañero Roberto también, accionando. Y me parece que este símbolo y justamente este respeto, ¿no?, el respeto de la gente que estaba en la marcha, el respeto a la madre y a su dolor, a Elizabeth, y justamente la ausencia de Belén, ¿no? Justamente hubo también la audiencia que se ratificó para Germán Cáceres de su sentencia. Y bueno, Artemisa Danza me ha permitido también poner el cuerpo en las calles, y el cuerpo denuncia, que es lo que impulsa Anita, y es muy fuerte porque desde el arte se mueven muchas cosas, se mueve justamente las comodidades del Estado también, y de los poderes en sí. Y eso es importante también para apoyar a las víctimas de femicidio, a las madres buscadoras, claro, que aún no encuentran a sus hijos desaparecidos, o a las madres también con sus pequeñitos violentados. Hicimos también otro performance por Dianita Sánchez, justamente fue aquí en el Parque Elegido, y era enfocado justamente hacia la niñez, y dejar este mensaje, ¿no?, de que ellos no tienen que callarse, que si los niños sufren algún abuso, que tienen que avisar a sus padres, que tienen que saber denunciar también para que esto pare. Simbólicamente igual súper fuerte el tema del vestido de novia, porque me imagino que es con el que se casó con su femicida, ¿no? Claro, e incluso hasta nos dio también el traje de él, ¿no? Sí. Que eso obviamente no se puso mi compañero, sino que lo metimos en una funda de basura y él le pateó y le estrujó, y luego le quemaron. Sí, luego quemaron. Ajá, entonces... Súper fuerte, ¿no? Creo que es como un rol que no muchas personas estarían dispuestas a hacerlo, ¿no? Pero ustedes están ahí al pie de este tipo en primera línea, se podría entender. Nos vamos a ir al primer corte, pues, de los publicitarios de Cultura FM, ya que tenemos que hacerlo sonar a la mitad del programa. Estamos conversando con Ana y con Vane. Ana es la principal
se podría decir, la impulsadora El motor. Sí, el motor, el canal, el espacio, el catalizador, se podría decir, de lo que ha sido estos 10 años, y además del concepto de cuerpo denuncia, que vamos a profundizarlo un poquito más adelante, y también con Vane, que es la productora de este junio itinerante de Echarse Flores. Y antes de ir al corte, anunciemos las fechas que todavía faltan, que restan del junio itinerante, y también mencionemos las que ya sucedieron, ¿no? Sí, estuvimos, bueno, son todos los domingos de junio. Ujú. Nos quedan el 15 de junio, el 22 de junio, el 29, y luego tenemos todos los domingos de julio también, el 1, el 8, el 15, el 22 y el 29. Sí, justamente se hizo ya en mayo aquí, en Mandrágora. El 4 de mayo se presentó Paola Lata, el 11 de mayo Alexandra Fuertes, el 18 de mayo Laura Corral, el 25 de mayo Susana Nicolalde. Esto fue presencial, y también tenemos el modo virtual. El 4 de mayo fue Carolina Moreno, que es de Bogotá, que es importante destacar que tenemos también países y participantes internacional. El 11 de mayo Maritza Loera de Perú, el 18 de mayo Angélica Nieto de Colombia, de Ibagué. El 25 de mayo es Darashea Toala, de aquí de Guayaquil. Para junio, no sé si mencionó ahorita. Sí, de una vez. ¿Está bien? Sí. El 1 de junio se presentó Natalia Buñay, el 8 de junio fue Salomé Quito, el 15 de junio es Valentina Lobato. Esos son los que se vienen, los que Sí, todavía son los ya que se pueden vienen, así asistir. es que les esperamos, ¿no? El 22 de junio es Jimena Serpendi en Aquarius, y el 29 de junio Vanessa Guerrero, que estoy aquí presente invitándoles a todos. Tenemos también el virtual. Los que están pendientes son el 15, que es Alexa Muñoz de Pereira, Colombia. Tenemos el 22, Diana Lara de Medellín, y el 29, Caro Bejarano desde Villa de Leyva, Colombia también. Un abrazo para nuestras hermanas colombianas, peruanas y todas las que han estado asistiendo también virtualmente a este Echarse Flores de Arte Vizadanza. Qué increíble, una serie de actividades, casi toda la agenda copada desde mayo hasta julio. Hasta julio. Qué chévere. Volvemos entonces en un instante acá en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma, conversando con Artemisa Danza por sus 10 años de terquedad escénica. Volvemos en un instante. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Publicitarios y promocionales en Cultura FM. Ali Tuta. Good morning. Ali Punja. Good night. Buenos días, buenas noches. Ahora, martes 19H. Boombox. Boombox 100.9 FM. 100.9 FM. De lo urbano a lo rural, disfrútalo. The sound of hip hop. El sonido del hip hop 593. 593. Desde el pupo del mundo. Hip hop mata frase en los controles. Audicionando tus sentidos. Tuesday, 19 hours. Hip hop. La chacta ya no aguanta. Yo no soy leer y escribir, a mí me da antojo de leer y escribir. La educación es el arte de hacer visibles las cosas invisibles. Y la ignorancia, el peor enemigo de un pueblo que quiere ser libre. Sintoniza nuestra franja educativa, de 10 a 11 de la mañana, de lunes a viernes. Por Cultura FM 100.9. La radio de las diversidades. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma.
Y volvemos aquí a Frecuencia Subversa Radio porque nuestra palabra es nuestra arma, todos los días jueves de 17 a 18 horas en el horario de la tarde, franja de movimientos sociales, y nuestra retransmisión los días lunes a las 19 de Argentina, 17 de Ecuador a través de Radio La Conquista del Pan, allá en Buenos Aires, Argentina, desde el sur del continente latinoamericano. Y también, bueno, agradecer que día a día, jueves a jueves, en una de nuestras compañeras aquí de la radio Casa de la Cultura y de Cultura FM, Celín, es quien nos hace los controles, y eso también creo que va por ahí, por estos oficios femeninos, que a veces la palabra oficio como que es medio mal recibida, pero creo que entendida como tú lo has dicho, es sumamente como necesario como cambiar ese concepto, porque el oficio es eso, algo que perfeccionas o que lo trabajas día a día, ¿no? Más bien no es algo como tal que se termina o se finaliza, sino es algo que vas puliéndolo, se podría decir, el oficio de artesano. Alguna vez escuché por ahí eso, ¿no? Tenemos unos saluditos aquí en la transmisión de Facebook Live. Renata Mantilla, nuestra querida amiga, compañera del programa de Fútbol Rebelde Ecuador, dice: abrazos mis amigos y a las invitadas, saludos a Frecuencia Subversa. Nuestro amigo desde Tumbaco, con el nombre Consumidor Final, nos dice saludos, y saludos a las invitadas también. Edu Belalcázar nos dice saludos a las invitadas, grandes artistas de danza. Consumidor Final pone también: no hace falta vivirlo para ser empático, ahí conversando un poco sobre lo que estaba sucediendo. Y Emilio Narváez dice: hola Van Eco, qué lindo escucharte. Muchas gracias. Son los saludos que nos están llegando ahorita a través del Facebook Live, y enviamos también muchos abrazos a la gente que nos apoya en nuestro canal de YouTube. Ahí pueden ver todos los programas que han sido subidos a través de estos 10 años de transmisión ininterrumpida que tenemos acá desde Frecuencia Subversa Radio. Estamos igual. 10 años, sí. 10 años, las coincidencias son hermosas. Qué chévere, o sea, desde más o menos desde esos horizontes creo que podemos entendernos. Y algo más para sumar un poco a esta conspiración cósmica es que quienes iniciaron, bueno, yo inicié por ahí en noviembre del año 2015, pero quienes iniciaron desde los comienzos del programa Frecuencia Subversa Radio fue una de las personas, fue Salomé Quito, que de hecho está dentro de la muestra la semana anterior de Echarse Flores. Entonces es súper interesante que podamos estar así conectándonos y compartiendo estas energías, creo que es chévere. Y bueno, saludos a Salomé, que también probablemente nos pueda estar escuchando. Volviendo a conversar del Echarse Flores, estábamos antes del corte viendo las fechas que restan, y al finalizar el programa volveremos a invitar a la gente para que pueda asistir, y con los lugares debidos, un poco conversando. Esta muestra o estas actividades que vienen desde mayo hasta julio, como hemos visto, se llaman o se han titulado Echarse Flores. Esta palabra o este concepto que lo hemos escuchado, no sé, que lo han dicho, ya te vas a echar flores, o lo utilizan a veces de esta manera. ¿Cómo lo resignificas o cómo lo has aterrizado acá en este valioso proyecto? Bueno, Echarse Flores, como te mencionaba, surgió en el 2020, bajo la pregunta que yo les invité a que respondan las mujeres, ¿quién soy? Y claro, ahí yo iba constatando lo difícil que les costaba valorar todas las cosas que han hecho, ¿no? Entonces, y luego yo les pedía también respaldos fotográficos o de video donde ella pueda estar simbolizado qué es cada una. Entonces, yo agarré ese término, echarse flores, porque si a mí nadie me echa flores, ¿quién me va a echar las flores? Entonces voy a esperar eternamente en el dolor, en el victimismo, es que nadie me hace caso, no valgo para nadie. Entonces dije, no, o sea, porque tenemos que echarnos flores, y fue ese motivante, ¿no? Con la primera pregunta y con esta segunda etapa de terquedad escénica que permití preguntarles en qué andamos. O sea, la pregunta era ¿en qué andamos? Pura filosofía. ¿Quién soy? ¿En qué andamos? y claro, en el qué andamos surgía este miedo, ¿no? De contar lo que hago. O sea, había muchas que decían, es que me parece que lo que yo hago es muy insignificante. O otras personas, es que también he sido estructuralmente condicionada a que uno no tiene que ser vanidosa, que no tiene que estar diciendo y vanagloriando las cosas que hace.
Y yo dije no, o sea, porque necesitamos nosotros primero validarnos desde nuestros oficios, desde lo que hacemos, para saber poner límites y que la violencia no crezca, o sea, porque le damos el poder al otro, a los otros, ¿no? El momento en el que no sabemos cuánto valemos. No nos valoramos, ¿no? Entonentonces, sí, echarse flores en esta segunda oportunidad con esto, ¿en qué andamos? Fue eso, que cada una pueda traer sus tereques, yo imagino, y que compartamos. No es un encuentro de productos, o sea, volviendo al inicio cuando yo te hablaba entre el producir y el crear, ¿no? Sino más bien el que puedan venir y decir, sí, mira, estoy cosiendo, por decirte, viéndolo así, ¿no? Estoy tejiendo este saco y estoy en este momento de mi proceso. Y que nos cuente cómo ha sido el inicio, el por qué y a dónde quieres llegar, más o menos. Entonces, sin esas aspiraciones de dar resultados. Y también ha sido como una experiencia fuerte con las compañeras, ¿no? Porque surge ese estrés de que ya me toca la fecha y tengo que ya tener todo listo. Y yo, no, calmémonos, o sea, es una cuestión de que tú cuentes en qué estás. Puede ser que alguien venga y diga, no tengo inspiración, no estoy en nada. O sea, y quiero aquí contar mi frustración de sentirme así, pero con el hecho de ir contemplándonos, por eso es que yo me enterco todas las compañeras, decirles vengan todos los domingos, no solo esperemos nuestro domingo para que ahí me vayan a ver, no, porque es salir de esa frecuencia tan utilitaria, ¿no? Sino más bien yo voy y me inspiro de ti, o capaz algo que tenía ahí medio guardadito me impulsó viendo el trabajo o el momento de la Vanessa, y con también el desarchivar, que yo llamo a volver a mis memorias y no repetir lo que ya hice. O sea, tengo ya danzas y mi objetivo no es venir y decir, bueno, esta danza que la hice hace 8 años, quiero presentarla acá. Entonces también ha sido para mí un ejercicio de volver ahí a desarchivar, desempolvar, ubicarme en qué momento de mi vida estuve para hacer esa danza y ahora cómo me resuena. Y luego lo más interesante ha sido ese encuentro con la otra, ¿no? Cada domingo. Cómo ha habido una sincronía, pero increíble. Justo con Salomé el domingo que estuvimos, yo estaba tan conmovida porque parecía como que hubiéramos hecho todo un guión de, vos vas a presentar esto, entonces va a fusionar con lo mío. Fluyó. Ajá, y yo pienso que es esa posibilidad cuando no queremos invisibilizar a los otros, sino más bien ayudarles a brillar. Ajá, e impulsarles, ¿no? Entonces, Salomé armó todo un espacio de muchos significantes y era un altar, ¿no? Entonces, claro, ella en su respeto, porque es una media hora, la compañera que le toca ese domingo, y luego la otra media hora yo desarchivo performáticamente mi momento y luego después compartimos con la gente. Y claro, ella con mucho respeto dice, voy a retirar. Y para mí era sagrado todo lo que estaba ahí. O sea, yo no podía decir, ya limpien porque ahora me toca a mí brillar. No. Y yo dije, no va por ahí. Yo no, Salomé, ¿puedo yo interactuar en tu...? Y claro, entonces fue como más bien yo sumo mi altar a otro altar. Y se juntan. Ajá, y participamos, ¿no? Entonces yo creo que ese es un acto bien generoso que sí ha superado mis expectativas realmente, echarse flores, porque me voy reflejando en las otras, conociendo otros aspectos también, ¿no? De las compañeras, agradecidas de que se junten bajo esta necesidad de no sentirnos solas. Y luego, como decía la Vane, del aporte festivo, ¿no? Sí, justamente les quería comentar el aporte festivo. Bueno, a veces el capital o el dinero es un bloqueante para que no se pueda acceder justamente a ver las obras de teatro, de danza o los oficios de los demás. Totalmente. Entonces, justamente en el aporte festivo que se ha propuesto esta vez son frutas, verduras, legumbres, también cosas de limpieza o lo que les puedan hacer desde su corazón. Y ha sido muy bello y muy mágico porque se ha llevado un registro también y han llegado variedad de cosas, y justamente venía la pregunta, ¿no? ¿Qué les moviliza a las personas llevar estas cosas al echarse flores? Entonces ha habido mandarinas, arroz, lentejas, atún. La Anita va a contar qué regalos más tuvimos ahí. Y entonces esto permite también romper esa barrera justamente con el dinero o la plata y creer como en otras formas de transacciones que para mí son de energía también.
Entonces es como dar y recibir. Es justamente esto que es tan importante en todo, pienso yo, en la vida, en los vínculos, hasta en los proyectos escénicos y con uno mismo. Entonces, cuando vengan, también que se muestre su generosidad y su aporte por medio de estos regalos que también son de la vida para las mujeres que justamente se dividen, justamente se hace una división para que puedan acceder los artistas o las mujeres que están mostrando sus oficios a estos regalos que está dando el arte, la vida, la danza y Artemisa Danza también. Ahí es bien singular. Todos los domingos yo, claro, me sale todo el tiempo mi ser mamá, ¿no? Entonces yo de todo lo que voy recaudando voy armando así como una fundita de compras, ¿no? Para que vayan bien distribuiditos de lo que han llevado. Hay veces que hay poco, de lo poco hay que repartir para 3. ¿Y por qué para 3? Porque, claro, cada domingo estamos 2 artistas y está el espacio, ¿no? Entonces yo, por eso también he mencionado insumos de limpieza, porque muchas veces, claro, en los espacios no es un hogar, pero se requiere limpiar. Pero, por ejemplo, cuando estuvimos en la casa de Jimena, que es su espacio que lo está abriendo para algo artístico, pero también es su casa. Entonces pensaba mucho mientras yo repartía y también me llegaba la energía de los que dan, ¿no? O sea, yo digo, y este trabajo del trueque o esta idea del trueque yo la vengo haciendo hace algunos años bajo el principio de doy lo que tengo o doy lo que quiero recibir también, ¿no? Entonces, cuán generosa puedo ser o cuán miserable también puedo ser. Cuánto dentro de mis posibilidades está y lo hago, porque yo puedo decir, bueno, este día yo llevo unas frutitas, como fue este domingo, y se veía ahí como el cuidado, ¿no? De que, como para ella misma, ¿sabes? Y dije, bueno, voy a preguntarles, y pensando en esto, ¿no? ¿Qué motivante se le puede dar al público también para que diga, bueno, no llevo esto que está aquí a la mano, ¿no? Sino dije, a ver, ¿qué tal si se preguntan qué será lo que necesita el hogar de la Ana, de la Salomé y de los perros callejeros que estuvimos, ¿no? Entonces yo creo que ahí uno, como tú todos los días comes y dices, bueno, siempre, algo que siempre necesitamos, sal, aceite, huevos, ¿no? Son como insumos en los que dices, no puede faltar eso en la casa. Y eso ha permitido también que aparezcan sorpresitas, ¿no? Como detallitos, que fue singular que vino una mujer trayendo, nunca terminé porque las salo justo porque yo luego sorteo las fundas, ¿no? Que ya reparto algunos papelitos y les digo, a ver, cada uno se lleva su fundita. Pero claro, cuando yo ponía, dice, ay, yo quisiera que me toque no me tocó. Pero después ya no le pude preguntar, pero parecía que eran como no sé si era una billetera, ya le preguntaba a la Salomé qué era, pero era bien bonito el detalle que llegaba. Entonces se vuelve un ritual también, ¿no? O sea, yo llego con esto, porque también está la otra idea, ¿no? De, voy a un lugar, me dicen que es algo de comida, es una pamba mesa, entonces yo llego y me voy a comer lo que traje. Claro. Entonces es como voy, recibo toda la energía que se haya movido ahí, pero también di mi aporte, ¿no? Claro. A las personas. Entonces yo creo que ahí también se va dando un aprendizaje de dar para recibir. Un ejercicio de empatía también, ¿no? Creo que esta actividad llena de subjetividades también y de estos pequeños detallitos que creo que es lo que engrandecen y de una u otra manera posicionan este evento, que esperamos que lo sigan haciendo porque suena sumamente valioso, importante. ¿Por qué terquedad escénica? O sea, en estos 10 años que han pasado, has decidido ese epíteto, Porque no me va bien en sentido económico, digo, y yo sigo terca. No, sí, la danza, y ya pierdo la voluntad y luego hay una terquedad interna que no, tengo que seguir, ¿no? O las que le molestamos como yo y estoy atrás como, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces yo creo que sí, ha sido esa terquedad que me ha contagiado y que a la larga yo también contagio, ¿no? Entonces yo le veo así, para mí sostener estos 10 años ha sido una terquedad, o sea, he tenido y peleo hasta el presente con mi madre, que no cree que esto es válido. Entonces, y yo sigo, como digo, a veces dándole la contra a ella, pero realmente es porque yo amo y no puedo dejarlo morir.
Entonces la terquedad para mí yo lo relaciono con la vida. Sería un poco como 10 años de vida escénica. Para mí ha sido la terquedad, es para mí vivir. Un nombre como de banda de rock parece, ¿no? o fácil también de esos diagnósticos de enfermedades de principios de siglo. No, tiene terquedad escénica. Muy bien. Yo creo que estoy sufriendo de eso, ¿no? Sí, por favor, contágiense de esa terquedad escénica. Es contagioso. Y mayo tuvimos todos los domingos la copita de vino que siempre ahora este mes es pan. Entonces, pero también ha llegado el vino. Llevaré el vino. Entonces siempre les digo, temática religiosa. No, sí. El pan y el vino. Que nunca falte el pan y el vino en sus hogares, es lo que yo les digo. Oye, Ana, Vane, qué chévere, se nos ha ido volando el tiempo cuando son conversaciones así súper chéveres y además de cosas tan importantes como las que hemos conversado. En esta última rondita ya final de preguntas, así unas preguntas flash, ¿cuál es su ritual o cuál es su tip, su cábala para salir a un escenario el día que tienen que presentarse o qué hacen, cómo se preparan? Yo me cepillo los dientes. No puedo salir al escenario sin lavarme los dientes. Yo siempre me amarro algo en el cuerpo, como un hilo rojo, una lanita roja y me amarro en diferentes partes. Venga, a la Vane le toca el 29. El 29 de junio vamos a estar en Ardeus. Chévere. ¿El 15 dónde? Bueno, les voy a repetir, el 15 de junio es Valentina Lobato en Ardeus. En la Floresta, en la Pontevedra y Vizcaya. El 22 de junio, Jimena Serpendi, que es en Aquarius, que es justamente en su espacio. Sí, es muy fácil de llegar, pueden coger Colón Camal y ese les deja en el colegio Tarqui y ahí es una cuadrita. Y el 29 de junio voy a estar justamente en Ardeus también. Ahí. En la Floresta. Y virtual, tenemos nuestras compañeras de Colombia, que es muy interesante escucharles también. Es Alexa Muñoz de Pereira, Colombia, el 15. El 22 de junio, Diana Lara de Medellín. Y el 29, Caro Bejarano. El link, tenemos un link ilimitado gracias a mi productora Vanessa. Ya. Entonces, siempre estoy publicando ahí el domingo ya tipo 4, que ya estoy llegando a la casa, y publico el link por Zoom para que puedan ingresar y acompañarnos también. Chéverísimo. Entonces ahí sigan también en las redes a Artemisa Danza y Ana Danza Jacome en Instagram estás y en Facebook como Artemisa Danza Ana Jacome. Ahí pueden ver todas las publicaciones y todo lo que ha estado sucediendo y nuevamente ahí en una rondita igual relámpago antes de que se acabe el programa. ¿Qué hacen cuando se equivocan o cuando algo pasa inesperado? Ahí yo canto. Pero haces que parezca parte del performance. No, dices como en escena. Lo bueno es que yo soy bailarina solista. Entonces, si me equivoco, o sea, solo yo sé. Cuando es grupal, compartida, entonces, pues es una complicidad ahí como de que invisibilizar el olvido, pero siempre va a haber el otro lado que la encarnación te pone en un estado ahí activo para saber resolver el accidente que se pueda haber dado. Claro. ¿Tú, Vane, cómo haces? Bueno, yo sigo bailando. La solución para todo en mi vida ha sido eso, seguir moviéndose, seguirse echando flores, seguir bailando, y sí, es una complicidad que es súper linda. Es como no hacer que el error se vea como algo malo o un ojo juzgador del otro, sino más bien como que ese error te permita justamente una encarnación o te permita una creación o se geste algo a partir de eso. Entonces eso es lo bello de encarnar, que no es lo mismo que interpretar, ¿no? Porque ha ocurrido veces en que nos han pasado sorpresas en los rituales de Valentina, por ejemplo. Teníamos planificado que iba a entrar justamente un audio mientras estábamos movilizándonos, por ejemplo. Yo no tenía audífonos ni escuchaba el audio, no sabía si empezó o no, y yo solo les miraba a Ani virtualmente desde la casa en la acción, y claro, era con un gesto, una palabra. No supe si estuvo el audio o no, pero yo seguía moviéndome. Pero eso le dio también otro tipo de contexto a lo que estábamos haciendo. Ahorita que le escucho a la Vane, quisiera desarrollar un poquito más eso del error, que es una semilla. Sí. Justo mis hijos cuando ellos eran pequeñitos y en esta pedagogía que estuvieron, que era la Waldorf,
claro, yo intentaba borrar lo que los deberes se habían equivocado, era borrar, ¿no? Que uno buscaba llegar al colegio con todo bonito y que no pasó nada en la casa cuando ya te arrancaron las hojas, no sé qué. Y aquí lo que nos invitaban era a visibilizar el error con una nubecita. Entonces, digamos, si aquí hubo un manchón o alguna cosa, era dibujarle una nube alrededor, o sea, así, bordearle. Y al siguiente día ellos llegaban con todo su trabajo y con todas sus nubes. Y llegaban y contaban la experiencia. ¿Y qué pasó aquí? Lo que pasa es que aquí se me derramó la leche, no sé qué, entonces pasó esto. Es que acá mi mamá estaba súper brava. Entonces yo pienso que ahorita escuchándote, y digo, en el performance, en la encarnación, cuando surge algo imprevisto, más bien es una semilla, porque dices, nunca se me hubiera ocurrido hacer esto, pero como tuve que resolver ese error, pasó esto, que ya te genera un motivante. ¿No? Oye, qué bacán lo que acabas de decir, me voy a quedar con eso pensando toda la semana. Y así, relampaguísimo, antes de finalizar, me quedó igual sonando esto de desarchivar. Me parece chévere esta funcionalidad que le encuentras también al pasado, a tus danzas pasadas, de poder conversar contigo misma, ¿no? Con ese pasado, y esta pregunta va por ahí, va para las dos, y que lo respondan ahí tal vez un poquito breve antes de que se nos vaya el tiempo, que es, bueno, si se pudiera desarchivar algo así, o hacer un viaje en el tiempo y te encontraras con la Ana infante o adolescente o súper pequeña, y también con la Vane, y pudieran compartirse un mensaje de sabiduría o de experiencia, lo que sea, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías a la Ana? Para mí siempre sería, cuando me hago esa pregunta, porque sí me la he hecho, es muy corporal, porque yo creo que tuve mucha necesidad de contacto. Entonces yo me llegaría a abrazar, a besar, así como a apapachar, como le hago a mi gata Granadilla. Así igualito me haría a mí. Bueno, yo justamente haría eso. A mí me gusta cantar también y me arrullaría. Creo que haría eso, que me sostendría a mí misma, me arrullaría y me diría que no deje de bailar y que persigan los sueños. Que no dejen morir a ese niño artista que tienen todas las personas dentro, y los sueños que contienen, y que tengamos la valentía de cumplir los sueños que tuvimos desde niños. Eso le diría a mi Vaneco. Y bueno, ahí viene, para terminar también, me decían ¿cómo te llamas de pequeña? Y yo decía Vanequica Coy, que terminó siendo Vaneco, que es mi nombre, porque no quería decir Vanesita soy, entonces decía Vanequica Coy. Y me decían ¿qué quiere ser? Y decía pelota. Qué chévere, qué gratificante conversación. Y bueno, ya sabe la gente, desde este 15 y todos los siguientes junios domingos de junio, junios de domingos. A las 11. Y de julio. Y de la julio hora también. nos faltó, es a las 11. A las 11 de la mañana. Y la virtualidad a las 6 de la noche. Y pueden encontrar toda esta información en la página de Artemisa Danza Ana Jacome en Facebook y Ana Danza Jacome en Instagram. Así es como pueden encontrar esta información. Felicitaciones por los 10 años de Terquedad Escénica, y nos queda pendiente conversar un programa, dedicarle completamente al concepto de cuerpo denuncia y danza denuncia, que creo que merece la pena también un poco ser profundizado. Gracias Ana, gracias Vane por estar aquí, y nada, pues a toda la gente, gracias también a Celín, que está detrás de los controles, a Alex, que estuvo también apoyando ahí en los controles, y a Radio La Conquista del Pan, que hace nuestra retransmisión los días lunes. Muchísimas gracias. Con esto despedimos de esta emisión de Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos veremos el próximo jueves. Chao. A ver la foto. Aquí termina Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos encontramos la próxima semana en nuestra siguiente emisión. Apóyanos en nuestras redes sociales y canal de YouTube. Hasta pronto.